Voy a pedir que por favor vayan a las Sagradas Escrituras, al libro de Lamentaciones. Hoy terminaremos el contenido del libro de Lamentaciones, quedando un mensaje más, un panorámico de cierre de esta serie del libro de Lamentaciones. Así que hoy vamos a meditar en el final, en el penúltimo versículo, dando cierre al contenido del libro. Así que en el capítulo 5 vamos a leer el versículo 21. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Vamos ahora. Querido Dios, en esta mañana aquí estamos, un rebaño, Padre, de toda tu iglesia. Grupo de hermanos que te amamos, que te servimos, que hemos visto tu mano poderosa moviéndose en medio de nosotros y que anhelamos, Señor, ser llenos de tu Santo Espíritu. Anhelamos obedecerte. Anhelamos, Padre Santo, poder vivir en comunión, en santidad y no desviarnos, no quitar la mirada de ti, Señor. No queremos dar pasos en falso, sino queremos caminar sobre la roca, que es Cristo. Las tentaciones en este mundo nos abundan. Solo de tu mano, Señor, podemos estar firmes. Pero entre tus hijos, incluso entre nosotros también, hay algunos padres que en este peregrinaje se han debilitado, han cedido. Oh Padre, se han alejado. Hay algunos, Señor, que su misma conciencia no les deja ver lo lejos que están. Así que te ruego, como oró el profeta: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Te ruego que me dotes de humildad, por favor, Señor, para exponer tu palabra. Quitando de mí, Padre, por favor, te lo suplico, el orgullo, prepotencia, arrogancia, altivez, todas esas cosas malas que obstruyen, ensucian tu mensaje. Dame humildad, Padre. Quiero que tu mensaje llegue a los corazones de los que oyen. Y haz que mi amor por ellos crezca. A ellos también, Padre, dales humildad para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vuélvenos a ti. Como les comentaba, hemos llegado al final del contenido del libro de Lamentaciones. Y hoy vamos a meditar en uno de los versículos más hermosos del libro. Como hemos mencionado, este quinto poema, capítulo 5 de Lamentaciones, además de ser un lamento, es una oración. Y aquí en el versículo 21 nos encontramos con una petición que son normales en las oraciones. Una petición por parte de Jeremías. Y no la hace por sí mismo, la hace por toda la nación, en nombre de todo el reino de Judá. Para entender esta petición, porque no todos han estado en la serie o en toda la serie, es necesario tener claridad acerca de lo que había ocurrido y por qué se dieron estas lamentaciones. En ese sentido, voy a explicar estos sucesos de manera metafórica, usando un poco la realidad, pero de una forma
metafórica. Entonces diremos que Dios trazó una línea. Dios trazó una línea y le dijo a su pueblo, no pueden cruzar esa línea para allá. Él les dio la ley. En la ley habían ordenanzas y prohibiciones. Entonces lo que estaba prohibido estaba de la línea para allá. Es aquí de este lado de la línea donde ustedes deben estar y deben cumplir las ordenanzas. Ahora, yo estaré con ustedes siempre. Por favor, obedezcan. Con muchas dificultades para este pueblo, podríamos decir de alguna manera que por un tiempo se mantuvieron de este lado de la línea, con algunos incidentes donde hubo intentos de cruzarla o la cruzaron, pero Dios los hizo volver muy rápido. Tal vez no la cruzaran con rebeldía, sino pues, bueno, al final era pecado, pero algunos pocos incidentes Dios les hizo volver. Y en algún tiempo el reino estaba haciendo sus sacrificios, sus expiaciones, celebrando sus ordenanzas. Sin embargo, llegó un día que el pueblo cruzó la línea, pero en esta ocasión lo hizo con determinación y alevosía. No de forma timorata, sino con un desdén o un desprecio pues hacia Dios. Ahora, solo la cruzaron un poquito. Cuando la cruzaron, estaban nerviosos. Pero luego de cruzarla dijeron, oh, no ha pasado nada. Seguimos con vida. Estamos bien. Seguimos vivos. Seguimos siendo el pueblo de Dios. La cosa no era tan grave como Dios nos había dicho. Es más, parece que esta es una mejor posición para nosotros. Desde esta posición podemos hacer más cosas y al parecer no va a pasarnos nada malo. Es más, disfrutamos estar aquí. Y bueno, un pequeño anotación. También muchas veces el día de hoy, muchos cristianos toman esta conducta. Saben que hay cosas que no deben hacer, lugares donde no deben estar, acciones que no deben hacer, pero las hacen. Y dicen, no pasó nada. Parece que todo está bien. Entonces, no hay ningún problema. Bueno, algo así le pasó a este pueblo. Con el tiempo, este pueblo, que había cruzado la línea un poco, fue avanzando más y más del lado prohibido, es decir, del lado donde Dios les había dicho que no cruzaran. Habían avanzado tanto que la línea era muy distante y esta nueva generación de ellos ya no era ni consciente de que existía esa línea y mucho menos que la habían cruzado tanto. Dios, en su misericordia, siendo pues el Rey del universo, envió algunos emisarios, conocidos como profetas, y envió estos emisarios al pueblo, quienes les recordaban acerca de la línea que habían cruzado, y les advertían que debían de retornar del otro lado de la línea. Pero el pueblo no encontraba ningún sentido en estas advertencias. O sea, ¿de qué nos estás advirtiendo si aquí estamos bien? Y por lo tanto,
ignoraban a los emisarios del Señor. No les hacían caso. Bueno, esto se parece mucho a la realidad de algunos, ¿verdad? Sigamos. Ellos se sentían bien donde estaban, se sentían prósperos, se sentían sin ningún riesgo y ningún problema con haber cruzado esa línea. Ellos lo que sí recordaban, tal vez no recordaban la línea o dónde debían de estar, pero sí recordaban que también Dios les había prometido que Él estaría siempre con ellos. Entonces, donde sea que estuvieran, según ellos, podían estar tranquilos. Con el paso de los años, pasó lo que menos esperaban. Un rayo de la ira de Dios cayó justamente en el lugar donde ellos estaban. Dios dejó claro que si hubieran obedecido, ese día no hubieran estado donde cayó ese rayo. Pero porque estarían del otro lado donde Dios les había indicado y no del lado prohibido de la línea que Él les trazó. Pero como no habían obedecido, entonces estaban en el lugar menos apropiado. Y nunca se esperaron que esto iba a pasar. Estaban justamente donde cayó el rayo de la ira de Dios. Y en consecuencia, este rayo los destruyó. Ellos perecieron, pero seguían pereciendo. Lamentaciones es el libro que nos cuenta que ellos perecieron y seguían pereciendo. Uno de los emisarios de Dios, al ver esto, se lamenta profundamente, de todo lo que está sucediendo al pueblo, al recibir ese rayo de la ira de Dios. Lamentos con su corazón desgarrado, con sus lágrimas sin poder sostenerlas, su cuerpo desfallecía. Pero al final de sus lamentos, de sus 5 lamentos, inspirado por el Espíritu Santo, iluminado por Dios, Él escribe: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Dicho de otra manera, aquí, en esa oración, en esa petición, haya un reconocimiento de la imposibilidad de su propia naturaleza de enmendar todo el daño causado. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Ahí hay una confesión de la imposibilidad en ellos de volver al otro lado de la línea por sus propias fuerzas o por su propia voluntad. El lado donde Dios les había ubicado. Y como para ellos es imposible, dicen: vuélvenos, tú vuélvenos. Nosotros no podemos. Me parecen apropiadas las palabras del teólogo Carl Frederick Cale y F.J. de Leeds. Ellos comentan acerca de este pasaje o del cierre del libro de Lamentaciones, de los últimos versículos, y dicen lo siguiente: esta conclusión, es decir, la conclusión del libro, esta conclusión concuerda enteramente con el sentido del libro de Lamentaciones, donde lamento y súplica se mantienen hasta el final, pero sin que falte un elemento de esperanza. Aunque esa esperanza no se eleve hasta las alturas de una gozosa victoria. Esta victoria, dicen ellos,
se expresa en destellos, desde lejos, como la estrella de la mañana que aparece entre las nubes, sin que logre disipar la oscuridad de la noche, pero anunciando que la salida del sol se encuentra cerca y que ella alcanzará la victoria. Fin de la cita. Este versículo 21 del capítulo 5 de Lamentaciones, en el que estamos enfocados en esta mañana, hermanos, es una estrella que anuncia la salida del sol, que la salida del sol está cerca. Cuando un corazón de manera genuina, veraz, sincera y transparente clama a Dios, no importa dónde esté, pero clama a Dios, vuélveme o vuélvenos a ti y nos volveremos. Es una estrella que anuncia la salida del sol. En en este versículo, hay un destello incandescente acerca de la doctrina de la salvación y de lo que es la regeneración en la vida de los que Dios ha escogido para salvarlos. Hoy vamos a analizar este asunto meditando en esa expresión y en la soberanía de Dios en el acto del arrepentimiento, la conversión y la fe. Primero, la primera parte lo vamos a dividir en tres partes el versículo. La primera parte dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti. Yo estoy seguro, amados hermanos que están aquí, que ustedes pueden realizar muchas cosas. Ustedes son muy diestros en algunos asuntos, muy hábiles. Yo no tengo duda de eso. Algunos en algunas cosas y otros en otras. Incluso muchas cosas de las que les piden a Dios en oración, ustedes las hacen por los dones y talentos y las destrezas y la inteligencia que Dios le ha dado. Que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Por ejemplo, me recuerdo ahorita, hermano Eric, cuando fuimos a su lugar, al AUCA. El hermano puede ordeñar bastante bien, hermano. Yo no puedo ordeñar, hermano. Sí, hay cosas que algunos pueden y otros no pueden. Logré sacar un poco, pero hay habilidades que algunos podemos y otros no. Ahora, sin embargo, estoy también muy seguro que sé que hay una infinidad de cosas que ustedes no pueden hacer. Ya sea por desconocimiento, ustedes no las pueden hacer, hermano, tienen que aceptarlo. Por inexperiencia, incluso en el mismo campo en el que ustedes se desarrollan, por no tener los instrumentos adecuados, por debilidad física, mental, profesional, etc. Por lo que sea. Hay muchas cosas, muchas, hermano, infinidad, que ustedes no las pueden hacer. Asimismo, estoy completamente seguro por la autoridad de la palabra de Dios que entre las múltiples cosas que no pueden hacer, un puñado de ellas se debe a su naturaleza. Hay cosas que por su naturaleza, por nuestra naturaleza, pues, no las podemos hacer. Estamos imposibilitados al hacerlas por nosotros mismos, sin ayuda de nada. Es ahí cuando muchas veces la gente se encuentra en esas situaciones de imposibilidad, que se acuerda que hay un Dios. Y ni generalmente los que creen en Dios, incluso muchos que no creen, en esas situaciones claman a Dios. No sé si de manera sincera, genuina, creo que en algunos casos sí, y en otros casos no, pero lo buscan.
para que el Todopoderoso mueva su mano a favor de ustedes. Como les decía, hay cosas que no podemos hacer por nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, ustedes no pueden volar, hermanos. Si ustedes van a un lugar y se tiran, hermano, por más que aleteen y pataleen, ustedes no pueden volar. No pueden. Hermanos, ustedes no pueden respirar bajo el agua. De hecho, cuando nadamos, lo que hacemos es contener la respiración. Porque si decimos respirar, podemos morir ahogados, porque el agua penetra. Hay cosas que nosotros, hermanos, no las podemos hacer. Ustedes no se pueden desplazar a la velocidad de la luz, ni a la velocidad del sonido, hermano. No pueden, no pueden hacerlo. Son incapaces para ellos. Y bueno, hay muchas otras cosas más. Pero muchas de estas cosas que no podemos hacer no nos afectan nada. No me afecta en nada no volar, ni solo ni con ayuda. No me afecta. No me afecta en nada no respirar bajo el agua. No tengo problema, hermano. Aquí estoy bien. No me afecta en nada no poder viajar a la velocidad de la luz. Ahora hay cosas que no podemos hacer que sí nos afectan. Una de las cosas que no podemos hacer por nuestra naturaleza es volvernos por nosotros mismos hacia Dios. No sé qué tan profundo o qué tan poco pueda estar sumergido alguien o alguno entre nosotros en los pecados de la línea del mal. Pero independientemente de la distancia desde donde están hacia esa línea, estoy seguro que no pueden volverse del mal de su camino. Todo lo contrario, hermano. Cada día irán sumergiéndose más y más. En Juan 5:40 encontramos las palabras de Jesús que dijo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 2 versículos más adelante, él sigue diciendo: yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahora, con todo esto hay un problema grave para el hombre, para el ser humano y para nuestra cultura, para nuestra época. La filosofía de vida que se ha propagado en esta era de la humanidad creo que ha acrecentado la perspectiva del hombre en cuanto a su situación. No se da cuenta dónde está, no se da cuenta de sus imposibilidades y no se da cuenta de su imposibilidad de volverse a Dios por sí mismo. Y cuando está mal, donde sea que esté, atado por el pecado, donde sea que esté, tanto la influencia del pensamiento moderno y posmoderno y de todas esas ideologías satánicas, hoy el ser humano culpa a todo el mundo de su fatal situación. No se quiere hacer responsable. El culpable es el gobierno, es el sistema, dice, es el vecino, son mis padres, es mi jefe, es el patriarcado, dicen algunos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa temeraria tendencia de culpar a terceros de todos sus males también se encuentra presente cuando alguien es confrontado con su pecado y su situación decadente y miserable ante la majestad de Dios es expuesta. Quiere poner excusa. ¿Y qué pasa con eso, hermanos? Dios aborrece las excusas. A Él le agrada la confesión sincera.
Este profeta que le ora a Dios y le dice, vuélvenos, tiene claridad que la única esperanza es que el santo, el puro y el todopoderoso Dios tenga misericordia y se adentre al lado oscuro de aquel lado de la línea para ir donde están y sacarlos de ahí, porque ellos por sus fuerzas no van a poder venir. Él va hasta ahí, hermano, lo busca y lo salva y le brinda una conversión. El profeta Jeremías está claro en su oración. Él no dice, no volveremos a ti para que tú te vuelvas a nosotros. Él entiende, y a pesar que la revelación no ha sido completada en el Nuevo Testamento, donde este asunto es más claro, él está inspirado por el Espíritu Santo y tiene ese momento de iluminación y pone las cosas en su lugar. Vuélvenos y nos volveremos. ¿Se acuerdan a Jesús visitando la tumba de su amigo Lázaro? ¿Qué posibilidad había que este hombre saliera de la tumba? La misma posibilidad de que un pecador por sí mismo venga a Cristo. Pues el pecador está muerto en sus delitos y pecados espiritualmente. Es el poder, la voluntad y la misericordia de Dios y su poder que excede a todo conocimiento, que se para frente a la tumba de Lázaro y lo llama por su nombre. Ese llamado eficaz, y por la palabra de Dios, por el designio de Dios, por la voluntad de Dios, su alma vuelve a él y su cuerpo toma fuerza y Lázaro puede salir de la tumba. Revíveme, Señor, y viviré. Vuélvenos y nos volveremos. Dice la segunda parte del versículo, y nos volveremos. Esta expresión está directamente condicionada a la petición de Jeremías en la oración. Es decir, que Jeremías fue inspirado, como lo estábamos hablando, iluminado, para entender que el pueblo sí podía volverse a Dios, pero sí y solo sí Dios lo volvía a sí mismo, a él. No había otra manera. Si Jeremías era uno de los emisores, en términos así muy populares, más se había decaliado, advirtiéndoles y diciéndoles, vuelvan, vuelvan, vuelvan. Pero esta vez él no le dice al pueblo que vuelva, no le exhorta al pueblo, le clama al que tiene el poder para hacerlo volver. Y le dice a Dios, vuélvenos a ti y seguro nos volveremos. Por eso creemos que la regeneración, hermanos, ya desde el Antiguo Testamento lo podemos ir entendiendo, es previa al arrepentimiento. Dios concede arrepentimiento. Dios concede fe a través de algo que se llama regeneración. Cuando Dios crea un hombre nuevo, una mujer nueva. Cuando pone en nosotros su Santo Espíritu. Y ya no por nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es imposible, sino en una nueva naturaleza. Ahora sí contemplamos la cruz con agrado. Porque mire, hermano, el que no tiene a Cristo, uno le puede hablar de la belleza de la cruz, de lo hermoso de la cruz, del amor, del sacrificio, de la entrega total, de lo divino de Jesús.
y no le haya sabor a eso. Porque en su naturaleza el que no es espiritual no comprende las cosas espirituales. Dependemos total y exclusivamente de Dios. Es por eso que debemos darle gracias a Dios por nuestra salvación. Porque Él nos volvió, Él nos salvó, Él nos proveyó el arrepentimiento. Si un alma no es regenerada, no hay voluntad para ir a Dios. Ni sería natural un arrepentimiento genuino. Porque todo lo que perdimos en Edén, todo, no lo podemos rescatar por nuestra naturaleza o por nuestra voluntad. Solo podemos restituirlo en la cruz. Solo en el alma regenerada, aquella que Dios ha vuelto así, aquella que Dios ha vuelto a Él, será capaz de volver y arrepentirse. Por eso el profeta dice, vuélvenos a ti y o por lo tanto nos volveremos. Hay que reconocerlo. Este pueblo estaba en aflicción y en aflicción estaba orando esta oración. Es en un momento crítico para ellos. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Dijo alguien comentando el versículo 21. La aflicción ha obrado, ha hecho su trabajo. El dolor ha logrado su objetivo. En otras palabras, el hijo pródigo vuelve en sí. Porque en muchas ocasiones, hermanos, Dios nos lleva al pozo del sufrimiento para regenerarnos desde ahí. Y para que desde ahí podamos tener la visión que Él es la única esperanza para nuestra alma. Porque desde otro lugar, sea en la cúspide del éxito o gozando de buena salud, no anhelamos tanto a Dios. No le clamamos con desesperación y sinceridad. Hay algunos que en ciertas posiciones no creen que requieran de tanta compasión para tener comunión con Dios. Es por eso que el sufrimiento es requerido y usado por Dios para salvar a muchos y para santificarnos a todos. Es decir, no todos vienen a Cristo en el sufrimiento, pero en la santificación el sufrimiento es requerido. No soy mucho de términos, pero los voy a usar en esta ocasión. Para la justificación de nuestra alma, para volvernos al Señor. Esta es una operación conocida como el monergismo, es decir, Dios hace todo. No hay dos fuerzas, no hay dos voluntades actuando ahí. Hay una sola, la de Dios. Pero en la santificación, no en la justificación, en la santificación, ya no es el monergismo, sino que se le llama el sinergismo. Ahí sí su voluntad, hermanos, y sus fuerzas son requeridas para crecer en el Señor. Y en esta, Dios siempre nos va a llevar, tarde o temprano, al sufrimiento.
algunos a los niveles más profundos, porque su orgullo es muy grande, hermano. Algunos a los niveles más profundos, para que desde ahí entiendan, deben depender 100% de Dios. Es allí donde muchos claman desde su corazón una linda oración. Vuélvenos a ti, oh Jehová, y nos volveremos. La tercera parte del versículo dice, renueva nuestros días como al principio. El pueblo desea volver a aquella condición donde ellos se miraban privilegiados, el pueblo de Dios. Ellos desean volver donde la protección y la gracia de Dios era evidente. Ellos desean volver a aquella relación donde las naciones vecinas les miraban con respeto, con temor por su Dios. Ellos desean volver a tener un pacto con Dios. Pero Dios tiene preparado un nuevo y mejor pacto. Pero como habíamos dicho, hermanos, aquello que se perdió en Edén solo puede ser restaurado en Cristo. Aquellos tiempos mozos de la fe en la vida de muchos, posiblemente de muchos de los presentes, es posible que se hayan desvanecido, principalmente por su infidelidad, porque cruzaron una línea que no debieron cruzar, y cada vez avanzan más y más en un mal camino. Pero no hay humildad en reconocerlo. Ahora sépanlo, Dios los va a llevar a una situación donde entenderán que están mal. Dejarán de excusarse con falacias infantiles y en vez de eso, llenos de convicción de pecado, dirán, renueva nuestros días como al principio. Porque también estas palabras no solo son para los que no creen, también son para los que creemos. En este peregrinaje, hermanos, hay días donde el cuerpo no quiere avanzar, metafóricamente hablando. Hay cosas que nos distraen y nos desviamos. Hay errores que cometemos y ocultamos. Y el amor y la pasión por Cristo y por las cosas de Cristo se van enfriando. Qué terrible situación para un cristiano. Cuando pierde el amor por Cristo, el amor por congregarse, el amor por los hermanos en la fe, el amor por servirle al Señor, el amor por darle con gratitud, con gozo y con generosidad a Dios, el amor por predicar el evangelio a los perdidos. Pasa, hermanos, pasa. Pero Dios, en su inmensa misericordia, nos llevará a un lugar donde nos hará entender que las cosas no son como nosotros decimos. Y ojalá que podamos clamar desde nuestro corazón, renueva nuestros días, como al principio. Estas son las palabras que deberían de estar en los labios de muchos cristianos que han dejado enfriar sus corazones para con Dios, para con su iglesia, para con sus hermanos, para con el evangelismo, para con el servicio, para con su dar a Dios. Se han enfriado en su devoción diaria y han pasado la línea hace tanto que no recuerdan cómo fue
o no se dan cuenta que tanto han avanzado. Hermanos, mucha gente deja de asistir a la iglesia, por ejemplo. De los que dejan asistir a la iglesia, hasta el día de hoy, hermanos, no recuerdo, tal vez mi mente me falle, pero que alguien diga que estoy mal espiritualmente. No, hermanos, la gente dice mil excusas, pero es su orgullo, su terquedad, su soberbia, su desviación en la obediencia a Dios. La vida cristiana no es algo que debe de tomarse con poca seriedad, es algo muy serio. Es nuestra relación con Dios, hermano, con el Rey de todo el universo. Donde sea que estén ustedes, creyentes o no, es aplicable que con sinceridad hagan el clamor que hizo Jeremías, que se arrepientan de sus pecados, pero que reconozcan que ni eso pueden hacer. Porque su mente ya está atrapada. Pero en el destello de luz del Evangelio, viendo a Cristo, porque leíamos un pasaje maravilloso, ¿lo recuerdan? Oseas. Ahí nos da, hermano, cómo es que volvemos a Él. Oseas 6. Lo tenemos cerca, hermano. Solo denle para adelante 3, creo que 3 libros más. Venid, 6:1. Y volvámonos a Jehová, pues Él arrebató y nos curará. Él hirió y nos vendará. Y acá hay una profecía mesiánica, hermano. Versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿De qué hecho creen que está profetizando? De Jesucristo. De su resurrección, pero es su cruz y su resurrección la que nos hacen volver a Él. Por eso nuestros ojos, cuando clamemos, vuélvenos, oh Jehová, a ti, deben estar volteando a ver a la cruz y a la tumba vacía. Vuélvenos a ti, yo quiero creer y tomar fuerza en esa fe en Cristo crucificado. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al inicio. Hay una sinceridad cuando dice renueva nuestros días como al inicio, porque le están diciendo, no, estos días estando perdidos, estamos mal. Lo que tanto le cuesta a muchos confesar. Amados hermanos, el libro de Lamentaciones, nuevamente se los he dicho a la saciedad, es escrito en un momento de mucho sufrimiento. Pareciera que hay como desesperanza, pero no. Es un libro que invita a sobrellevar el sufrimiento con esperanza, a reconocer nuestros pecados y a voltear a ver a Cristo. Desde nuestro corazón, no importa el lugar donde estemos, vuélvenos a ti, Señor. Aquí estoy. Vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos a ti, oh Jehová, y nos volveremos. Memorice ese versículo, hermano. Renueva nuestros días como al inicio. Lamentaciones 5:21. Damos gracias a Dios por su palabra. Espero que la semilla del Evangelio sea sembrada, regada en sus corazones por la palabra y que procedan al arrepentimiento. Y si Dios les concede arrepentimiento, entonces en obediencia, ahora sí,
vamos a las aguas bautismales, a reconocer que ahora han vuelto al Señor, a reconocer que ahora son suyos, a reconocer que Dios los rescató. Vamos a cerrar aquí y vamos a darle gracias a Dios, aunque falta un mensaje más de Lamentaciones, por habernos traído a esto. Podríamos cerrar con un comentario final. El último versículo de Lamentaciones, el último, es diferente, hermano. Le piden esto. De hecho, el versículo 20 está muy ligado a la petición del 21, pero el 22 dice, porque en gran manera nos has desechado, mucho te has girado contra nosotros. No podemos decir, ay, qué cierre más lindo. Porque la realidad era esa, hermano. Dios conoce la realidad. Pero en medio de cualquier realidad, Él quiere humildad y Él nos da esperanza. Hoy sí vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias porque pude hablar estos no sé cuántos minutos, Señor, con mucha dificultad, pero te agradezco porque has sido tú, Señor. Y al mismo tiempo te agradezco porque tu Espíritu Santo, Señor, está obrando en medio de nosotros. No ocupo escuchar testimonios, te conozco, Señor, y sé que has tocado corazones. Para tu gloria, lleva a los tuyos al arrepentimiento, a la convicción, a la humildad, Señor. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Haz que la pasión en nuestro corazón por estar aquí los domingos sea candente en nuestro ser. Haz que el deseo de cantarte al inicio del culto sea profundo y lo hagamos con una adoración genuina. Haz que el deseo de escuchar tu palabra, oh Padre, atentamente y obedecerla, lata en nuestro ser. Que la adoración también en orar, en dar, en saludarnos, sea genuina. Que nuestro corazón tenga un deseo ferviente por servirte, por proclamarte, por anunciarte. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Danilo, podemos continuar.